¿Cuáles son los grandes temas de la teología, del pensamiento teológico de América Latina? ¿Cuáles son los grandes desafíos? ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de la teología y la liberación? Leonardo Boff, en México. Soy Bernardo Barranco y está usted en Sacro y Profano. Leonardo Boff nació en Brasil en 1938. Es uno de los teólogos y ambientalistas más reconocidos en el mundo. Es ex sacerdote franciscano, profesor de ética, filosofía y ecología en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Leonardo Boff es uno de los fundadores de la teología de la liberación, que tuvo un notable desarrollo e impacto en la Iglesia latinoamericana en los años 70 y 80 del siglo pasado. En los años 80, el Vaticano cuestiona sus posturas. En 1985, fue condenado a 1 año de silencio, suspensión a divinis y depuesto de todas sus funciones editoriales y académicas en el campo de la investigación religiosa. En 1992, Leonardo Boff abandonó a la orden franciscana y el ministerio sacerdotal, precisando que renunciaba al sacerdocio, pero no a la iglesia. Actualmente vive en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro, con su pareja Márcia Monteiro. A sus casi 80 años, es destacado activista de los movimientos altermundistas, autor de más de 60 libros en las áreas de ecología, teología, espiritualidad, filosofía, antropología y mística. Leonardo Boff es cercano al Papa Francisco. Lo asesoró para redactar su importante encíclica social Laudato Si sobre el cuidado de la Madre Tierra en 2015. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Y este capítulo, la verdad, me honro con la presencia de uno de los pensadores más importantes de América Latina y por supuesto de Brasil. Me refiero a Leonardo Boff, un teólogo, ambientalista, un cuidador de la tierra, pero sobre todo un gran ser humano, un cristiano. Muchas gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Para hacer el programa, consulté a varias personas que siguen las transmisiones y me piden que conversemos sobre la teología de la liberación. Yo les decía, pero ¿cómo? A Leonardo seguramente es lo mismo que le preguntan en todos los países, exactamente, pero quieren saber cuál es el momento actual de la teología de la liberación, cuáles son los temas importantes, tiene futuro, sus vínculos con el Papa. Y qué mejor que tú, que eres uno de los fundadores de esta gran corriente que ha marcado los años 60, 70, 80 y que con este Papa pareciera que readquiere nueva fuerza. Gracias por estar en Sacro y Profano, Leonardo. Y sin más te pregunto, un poco para introducir, ¿qué es la teología de la liberación? Para entender la teología de la liberación hay que entender el eje central de esta teología, que es la opción por los pobres, contra la pobreza, en favor de la liberación. Y entender la pobreza como opresión. Y lo que se opone a la opresión es la liberación. Y ahí la pregunta es, ¿en qué medida la fe cristiana, sus contenidos, su tradición, puede ayudar a las personas pobres a organizarse entre ellas y superar como protagonistas, como sujetos, superar la pobreza? Y los teólogos, a partir de la práctica de liberación del pueblo, de los grupos, reflexionar sobre eso. Y ahí crear un tipo de conexiones que tenga como consecuencia una sociedad más justa, más participativa. Eso nació en el año 60, fines de los 60, y sigue adelante y ganó un aporte muy importante con la presencia del Papa Francisco, que viene de ese caldo eclesial cultural, la tendencia de la teología de la liberación de Argentina, que era liberación del pueblo oprimido, de la cultura silenciada, pero de toda manera liberación. Y eso es el tema que sigue, especialmente en los foros sociales mundiales, que hacemos una semana antes una reunión de teólogos. No vienen menos que 3.000 a 4.000 de todas las partes del mundo. Después nos insertamos en el foro y las charlas que damos y los debates son los más concurridos. Entonces es una teología viva
y que trabaja sobre las formas nuevas de pobreza que existe hoy. Foros internacionales de alternativas sociales, esos foros, ¿no? Sí, los foros sociales mundiales. Mundiales. Leonardo, uno de los puntos más críticos que el Vaticano insistió, incluso quiso silenciar tu pensamiento, pero también muchos laicos intelectuales reprochan a la teología de la liberación el haber utilizado instrumentos marxistas. ¿Cómo está esta situación actualmente? ¿Eran válidos en su momento estos reproches a la teología de la liberación? Mira, yo considero que fue un juicio no correcto del Vaticano, porque ha escuchado nuestros enemigos, que eran los militares, que era la alta burguesía, que nos acusaban dentro del término de la Guerra Fría, a nosotros comunistas. Nunca fuimos marxistas, pero hemos utilizado, sí, digamos, algunas categorías analíticas, que es algo de la ciencia, de la sociología. Por ejemplo, la utilización de la religión para crear resignación y no compromiso. Y también la religión como una expresión de las clases sociales, que utilizan la religión y los símbolos para autolegitimarse. Y ahí hicimos la crítica, pero nunca fuimos marxistas. Seguimos sacerdotes bautizando, enterrando muertos y siguiendo finalmente dentro de la iglesia. Entonces nunca hemos aceptado y hemos pedido, los cardenales que fueron conmigo a Roma, que me senté en la silla de Galileo Galilei ahí, diciendo, queremos otro documento. Y Ratzinger tuvo que escribirlo, donde pone en términos, digamos, normales, que es una teología cristiana, porque la centralidad del Evangelio son los pobres y hay que ayudarlos a salir de esa situación. Muy bien, pues estamos conversando con Leonardo Boff en México. Nuestro tema central es el pensamiento teológico en América Latina hoy. Así es que en un momento más regresamos. Está usted en Sacro y Profano.